arranque! No, seguro, ahí se va. Dale, seguro. En un país marcado por la violencia y el narcotráfico, México ha sido el escenario de batallas épicas que han redefinido lo que significa luchar por la justicia. En este contexto de guerra, hay un hombre que ha llegado a convertirse en el rostro de la resistencia contra los cárteles más letales del mundo: Omar García Harfuch. Harfuch caza y extermina a los sicarios más temidos de México por tierra, mar y aire. Este no es solo un título, es la realidad de un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por devolverle la paz a su nación. En su lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, uno de los grupos criminales más poderosos y sanguinarios, Harfuch ha utilizado todos los recursos a su disposición, desde operativos aéreos hasta combates en los terrenos más inhóspitos del país. Las fuerzas de seguridad de México se enfrentan a un enemigo despiadado que no duda en usar cualquier táctica, por más violenta y destructiva que sea. Sin embargo, el liderazgo de Harfuch ha sido clave para dar un golpe certero al narcotráfico, un golpe que resuena no solo en México, sino en el mundo entero. Su capacidad para coordinar operaciones que involucren tanto a la policía como al ejército, la Marina y la Guardia Nacional ha sido fundamental para lograr avances significativos en esta guerra. Hoy, nos adentraremos en la historia de Harfuch y las fuerzas de seguridad mexicanas, quienes, por tierra, mar y aire, han llevado la lucha a los sicarios más temidos de México. Prepárate para ser testigo de un relato cargado de acción, sacrificio y valentía, donde la ley y el orden luchan por prevalecer en un país que ha sido desangrado por la violencia del crimen organizado. México es un país conocido por su rica historia, su cultura vibrante y su gente cálida, pero en las últimas 2 décadas ha sido devastado por una guerra silenciosa que ha sacudido las bases de su sociedad. ¡Chócala, chócala, chócala! ¡La puerta, la puerta! ¡Échale el gallo! ¡Ya! ¡Sigue tirado, sigue tirado, sigue tirado! ¡Arremaca la frente, Cerro! ¡Arremaca la frente, arremaca la frente, arremaca la frente! ¡Arremaca la frente! ¡Anda! ¡Abre la puerta! ¡Chíqueselo! ¡Arremaca la frente! El narcotráfico, esa sombra oscura que se extiende a lo largo y ancho del país, ha transformado muchas de sus ciudades y regiones en escenarios de terror, con balaceras y masacres que no distinguen entre culpables e inocentes. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una de las organizaciones criminales más letales del mundo, ha jugado un papel central en este conflicto. Fundado en 2010 por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Soy Mencho. Les quiero aclarar que mi guerra es en contra del abuelo, de Tilín, Moy Parra, Chelo Pólvatas y con la gente que levanta un arma en contra de mi gente. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas. No queremos afectarlos. Ustedes saben bien que a mí me gusta apoyar al pueblo. Siempre veo por su bienestar. El CJNG rápidamente se consolidó como una de las principales amenazas para la seguridad de México, extendiendo su control sobre varios estados y desafiando al gobierno a través de métodos cada vez más violentos y sofisticados. En ciudades como Guadalajara, Culiacán y en las zonas rurales de Michoacán y Guerrero, la presencia del CJNG ha sido devastadora. Han implementado una guerra abierta contra las fuerzas del orden, emboscando a policías, soldados y civiles sin importar las consecuencias. Las balaceras entre cárteles rivales, las ejecuciones públicas y las masacres se han convertido en una constante, dejando atrás un paisaje de muerte y destrucción.
Cada día, el narcotráfico avanza con más fuerza y el gobierno mexicano se ve forzado a utilizar todos los recursos posibles para hacer frente a este fenómeno. Han sido detenidas 13.139 personas por delitos de alto impacto. Van a morir esos vatos, se van a morir, no se vayan, carnal, que no se vayan. Y se han asegurado 6.582 armas de fuego. Sin embargo, el problema no solo radica en los cárteles, sino también en la corrupción y la infiltración que sufren las instituciones del país. Las fuerzas de seguridad, en muchas ocasiones, se han visto debilitadas por la corrupción interna, y los narcotraficantes no dudan en sobornar a oficiales de policía, jueces y funcionarios para mantener sus operaciones intactas. Esto crea un círculo vicioso, donde la impunidad favorece a los criminales y la justicia parece estar siempre un paso atrás. Es en este contexto de violencia y corrupción donde surge la figura de Omar García Harfuch, un hombre que ha dedicado su vida a enfrentar a los cárteles y a devolver la paz a su país. Desde su nombramiento como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Harfuch ha demostrado ser un líder capaz de tomar decisiones difíciles y arriesgadas. Se aseguraron 112.8 toneladas de droga, incluyendo 1.260 kilos y 1.324.924 pastillas de fentanilo. Siempre con el objetivo de desmantelar las redes criminales que controlan gran parte del territorio. Su enfoque, basado en la inteligencia, la estrategia y la colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad, ha sido clave en los operativos que han logrado golpear al CJNG y a otras organizaciones. Bajo su mando, las fuerzas del orden han logrado avances importantes, deteniendo a líderes criminales, incautando grandes cantidades de drogas y desarticulando células del crimen organizado. Sin embargo, el costo de estas victorias ha sido elevado, con la pérdida de vidas humanas, tanto de soldados y policías como de civiles inocentes atrapados en medio de este conflicto. A pesar de estos esfuerzos, la violencia sigue siendo una realidad diaria en muchas partes del país. El CJNG, lejos de rendirse, sigue expandiendo su influencia y sus operaciones, y las autoridades continúan enfrentándose a un enemigo cada vez más peligroso y sofisticado. El narcotráfico, con su capacidad para generar violencia, destruir comunidades y corromper instituciones, sigue siendo uno de los mayores desafíos para la seguridad de México. Harfuch, sin embargo, no se deja intimidar por la magnitud del problema. Sabe que la lucha contra el narcotráfico es un proceso largo y complicado, pero también entiende que la única forma de ganar es enfrentarse a los cárteles con determinación, estrategia y recursos. A lo largo de su carrera, ha demostrado que no tiene miedo de tomar las decisiones necesarias para erradicar a estos criminales, aunque el precio de esas decisiones sea alto. En la guerra contra el narcotráfico, cada ventaja estratégica cuenta. Mientras las fuerzas del orden enfrentan a los cárteles en combate cuerpo a cuerpo en terrenos difíciles, también deben utilizar los recursos más avanzados disponibles para cambiar el curso de la batalla. Los helicópteros Black Hawk, piezas clave de la Fuerza Aérea Mexicana, han demostrado ser fundamentales en la lucha contra los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y otras organizaciones criminales. Los Black Hawk UH-60 son conocidos por su capacidad para llevar a cabo operaciones militares en una variedad de condiciones extremas. Estos helicópteros están equipados con ametralladoras rotativas M134 Minigun, capaces de disparar hasta 4.000 cartuchos por minuto, lo que los convierte en una amenaza devastadora para cualquier objetivo en tierra.
Esta arma, que suena como una tormenta de metal, es capaz de destruir vehículos, estructuras fortificadas y hasta posiciones enemigas camufladas, lo que le otorga a las fuerzas de seguridad una ventaja considerable en el campo de batalla. El primer gran uso de los Black Hawk en la lucha contra el narcotráfico ocurrió en 2023, durante un operativo dirigido a capturar a Juan Carlos N., alias el CR, un jefe de plaza del CJNG. Este hombre llevaba años operando en Tapalpa, Sinaloa, y era responsable de numerosos crímenes, incluidos secuestros y asesinatos. Las fuerzas del orden, conscientes de que enfrentarse a él significaba un riesgo extremo, decidieron involucrar a los helicópteros Black Hawk para asegurar el éxito de la operación. Desde el cielo, los Black Hawk ofrecieron a las fuerzas mexicanas una perspectiva única y la capacidad de intervenir rápidamente en el terreno. Durante el operativo, las aeronaves artilladas fueron cruciales para debilitar al CJNG, eliminando cualquier resistencia en las rutas de escape de los sicarios. La lluvia de balas disparadas desde las minigun fue tan intensa que los sicarios del CJNG no tuvieron más opción que rendirse o ser abatidos. Pero el impacto de estos helicópteros no solo se mide por su capacidad destructiva. Los Black Hawk son vitales también para el monitoreo aéreo, la identificación de objetivos y la intercepción de rutas de tráfico. El ejército y la policía usan estos helicópteros para patrullar áreas vastas y remotas, donde la presencia de los cárteles es más fuerte. La rapidez con la que estos helicópteros pueden cubrir grandes distancias, así como su capacidad para operar en lugares donde las fuerzas terrestres tendrían dificultades, es lo que les ha dado una ventaja estratégica en la lucha. El uso de helicópteros Black Hawk ha sido una de las herramientas más efectivas que ha permitido a Harfuch y las fuerzas de seguridad desmantelar varias redes del CJNG en distintas partes del país. Con su capacidad para realizar ataques a gran escala y de precisión, estos helicópteros se han convertido en una extensión de la fuerza militar mexicana, permitiéndoles llegar donde otros métodos no podrían. Durante los operativos, los Black Hawk no solo atacan, también sirven de soporte aéreo para las tropas en tierra, brindando cobertura y vigilancia durante los enfrentamientos. Sin embargo, la presencia de estos helicópteros no está exenta de riesgos. A pesar de su potencia de fuego, los Black Hawk pueden ser vulnerables en ciertas situaciones. Los sicarios del CJNG no son ajenos a las tácticas de guerra y están dispuestos a utilizar armas de alto calibre y dispositivos de interferencia para derribar cualquier aeronave. Los helicópteros, aunque invencibles en muchos aspectos, también tienen sus limitaciones, especialmente cuando se enfrentan a enemigos tan bien equipados y entrenados como los que opera el CJNG. A pesar de estos riesgos, los Black Hawk continúan siendo una de las principales armas del Estado mexicano en su lucha contra el narcotráfico. La supremacía aérea ha dado a las fuerzas de seguridad una ventaja crítica, y no cabe duda de que los helicópteros Black Hawk seguirán siendo una pieza clave en los próximos operativos contra los cárteles. Con cada misión exitosa, el mensaje es claro. El gobierno mexicano está dispuesto a utilizar todas las herramientas a su disposición para destruir al crimen organizado, ya sea desde el suelo, desde el aire, o a través de una combinación de ambos. La lucha contra el narcotráfico en México no solo se libra en las calles de las ciudades o en los cielos, sino también en los terrenos más difíciles y remotos del país, en las montañas de Michoacán y Guerrero, y en las selvas de otros estados. Las fuerzas de seguridad enfrentan a los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en condiciones extremas. Estos terrenos complicados, con caminos de terracería y vegetación densa, son el campo de batalla donde los sicarios se sienten cómodos, pues conocen cada rincón del terreno.
En los enfrentamientos a tierra, los sicarios aprovechan su conocimiento del terreno para emboscar a las fuerzas de seguridad. Mientras las fuerzas armadas avanzan con cautela, los sicarios disparan desde posiciones ocultas, lo que pone a las tropas en una situación de constante vulnerabilidad. Cada movimiento en estos terrenos angostos es arriesgado, y las emboscadas son un peligro constante. La batalla es dura y violenta, y los uniformados deben mantenerse alertas, sabiendo que el enemigo puede atacar en cualquier momento desde el escondite más inesperado. Un ejemplo claro de estos enfrentamientos ocurrió en una operación reciente en las montañas de Michoacán. Los soldados recibieron información de que una célula del CJNG operaba en la zona. Al llegar, las fuerzas de seguridad fueron atacadas por los sicarios, que dispararon desde las alturas. El combate se prolongó durante horas, y aunque las fuerzas de seguridad lograron tomar el control de la zona, el precio fue alto. Varios soldados resultaron heridos y varios sicarios fueron abatidos o capturados. A pesar de las victorias, el CJNG sigue siendo una amenaza formidable. Los sicarios, expertos en las tácticas de guerrilla, continúan operando en las zonas más remotas, lo que hace que cada operativo sea más difícil. Las fuerzas de seguridad, a pesar de sus esfuerzos, no pueden erradicar completamente al enemigo, ya que por cada célula destruida, otra toma su lugar. Sin embargo, la determinación de las Fuerzas Armadas, lideradas por figuras como Harfuch, sigue siendo clave en la lucha por recuperar el control del país. Omar García Harfuch es una de las figuras más destacadas en la lucha contra el narcotráfico en México. Como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, su liderazgo ha sido fundamental en la estrategia de desmantelar los cárteles de droga más poderosos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Harfuch no solo lidera con autoridad, sino con una visión estratégica que ha permitido coordinar operaciones exitosas contra el crimen organizado. Lo que distingue a Harfuch es su capacidad para adaptarse a las circunstancias y tomar decisiones rápidas bajo presión. Con el uso de inteligencia avanzada y tácticas precisas, ha logrado incautar grandes cantidades de drogas, desarticular células criminales y arrestar a figuras clave de los cárteles. Su habilidad para coordinar diferentes cuerpos de seguridad, como la policía, el ejército y la marina, ha sido crucial para fortalecer los operativos y maximizar los resultados. A pesar de la violencia extrema a la que se enfrenta, Harfuch ha demostrado una resiliencia inquebrantable. En 2020 sobrevivió a un atentado armado en su contra, que dejó varios muertos. Sin embargo, este ataque solo reforzó su determinación. Lejos de rendirse, regresó a su labor con más fuerza, enviando un mensaje claro. El Estado no se dejaría intimidar por el narcotráfico. El liderazgo de Harfuch se caracteriza por su enfoque integral. No solo persigue a los sicarios, sino que también ataca las redes financieras de los cárteles, desmantelando sus fuentes de dinero. Además, ha impulsado la cooperación internacional, buscando apoyo de agencias extranjeras para fortalecer la inteligencia y los operativos. Sin embargo, a pesar de sus logros, la lucha sigue siendo ardua. Los cárteles continúan adaptándose y la violencia persiste en todo el país. Pero bajo el liderazgo de Harfuch, el gobierno mexicano ha dado un paso importante hacia la recuperación del control sobre el narcotráfico. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, es una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas de México. A pesar de los esfuerzos de las autoridades mexicanas, encabezadas por figuras como Omar García Harfuch, el CJNG sigue siendo una fuerza formidable en el país.
Su capacidad para adaptarse y regenerarse es sorprendente, y aunque las fuerzas de seguridad han logrado dar golpes significativos, la lucha contra esta organización parece ser una batalla interminable. Una de las principales razones por las que el CJNG sigue siendo tan poderoso es su estructura bien organizada. A diferencia de otros cárteles, el CJNG ha logrado expandirse rápidamente, tanto dentro de México como internacionalmente. Con presencia en casi todos los estados de la República, el cártel tiene un control absoluto sobre las rutas de tráfico de drogas, desde la producción hasta el contrabando hacia los Estados Unidos y otros países. Además, el CJNG ha demostrado una gran capacidad para infiltrar instituciones clave, como la policía y el ejército, lo que les permite operar con una relativa impunidad en diversas regiones. Esta infiltración les da acceso a información crucial sobre las operaciones de las fuerzas de seguridad, lo que les permite adelantarse a sus movimientos y mantener un control férreo sobre las zonas que dominan. La violencia extrema es otra característica distintiva del CJNG. Los sicarios del cártel no dudan en emplear tácticas de terror para mantener el control. Secuestros, asesinatos y ataques a las fuerzas de seguridad son moneda corriente en las áreas controladas por este grupo. La brutalidad con la que imponen su ley ha generado miedo y ha dificultado la cooperación de la ciudadanía con las autoridades, ya que muchas veces las personas temen. A pesar de los avances significativos en la lucha contra el narcotráfico, la guerra en México está lejos de terminar. El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, sigue siendo una fuerza formidable, adaptándose constantemente a las tácticas del gobierno y renovando sus métodos de operación. Aunque se han logrado desmantelar células importantes, el CJNG sigue siendo una amenaza persistente debido a su vasta estructura, recursos económicos y la violencia con la que imponen su ley. La lucha de las fuerzas de seguridad mexicanas no solo se libra en las montañas y calles, sino también en el ámbito de la inteligencia, el control de las rutas de tráfico y la cooperación internacional. Sin embargo, la regeneración constante del crimen organizado es un desafío constante. Las autoridades enfrentan la dificultad de atacar un monstruo de múltiples cabezas, donde por cada líder capturado, otro toma su lugar. El futuro de esta batalla será aún más complejo. Los cárteles, incluidos el CJNG, están cada vez mejor equipados, no solo con armamento, sino también con tecnología de punta. Los avances en la criptografía, la vigilancia y las tácticas de guerra cibernética les otorgan una ventaja que las fuerzas de seguridad deben contrarrestar de manera constante. Para el gobierno mexicano, la lucha contra el narcotráfico es ahora más que una cuestión de seguridad. Es una guerra por el control del territorio, por la justicia social y por la supervivencia de las instituciones. La presión sobre el gobierno para erradicar el narcotráfico es enorme, pero la determinación de los líderes como Harfuch sigue siendo el motor que impulsa los esfuerzos para reducir la influencia de los cárteles. La batalla no está perdida, pero la guerra continúa y el costo humano, social y político sigue siendo altísimo. ¿Cuánto más tardará México en ganar esta guerra? Solo el tiempo lo dirá. La guerra contra el narcotráfico en México es un conflicto que no solo ha dejado un rastro de sangre y destrucción, sino también un país transformado por la violencia, la corrupción y el miedo. Sin embargo, la figura de Harfuch y el coraje de las fuerzas de seguridad representan una resistencia frente a un enemigo que ha sembrado terror en todo el territorio nacional. Cada operativo, cada captura, cada enfrentamiento pone en evidencia el costo de la paz que muchos mexicanos esperan con desesperación. Aunque los cárteles continúan adaptándose y resistiendo, la determinación del gobierno,
liderado por hombres como Harfuch, sigue siendo la clave para frenar el avance del crimen organizado. La lucha es larga, ardua y a menudo incierta, pero la esperanza radica en no rendirse, en seguir avanzando y en no permitir que los cárteles se apoderen del futuro de México. Las fuerzas de seguridad, como el ejército, la policía y la marina, no solo están luchando por la justicia, sino por recuperar un país que ha sido despojado de su tranquilidad. Sin embargo, aunque el camino es difícil, las victorias alcanzadas en el campo de batalla sirven como recordatorio de que el Estado mexicano no está dispuesto a ceder ante la barbarie del narcotráfico. La pregunta que queda en el aire es clara. ¿Hasta cuándo continuará esta guerra? ¿Es posible erradicar de una vez por todas al narcotráfico? Las respuestas son inciertas, pero lo que está claro es que el precio de la paz será alto y que la lucha no cesará mientras haya una mínima oportunidad de lograrla. El futuro de México sigue siendo incierto, pero una cosa es segura: la batalla continúa y el compromiso por recuperar el país sigue siendo inquebrantable. Con hombres como Harfuch liderando el camino, la esperanza de un México libre de narcotráfico, aunque lejana, no está del todo perdida.